ser la más importante de toda la carrera de licenciado en gestión de tecnologías. Me imagino que están entusiasmados por aprender Derecho, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Se notó, ese sí me mató, me encantó. Así le hacemos cosas a Google. Me imagino, primero porque lo van a hacer ustedes en persona, se van a autorrepresentar, pero aparte, Y segundo, porque lo vamos a ganar, seguro. porque probablemente lo ganen, sí, tal cual, exactamente. Aparte no sé por qué carajo le darían juicio a pobre Google, qué cosa mala hizo ahora, aparte de todo, ¿no? O sea, ya creo que otra cosa más mala. La última fue la de una persona que la buscaban y le aparecía lo malo y le hizo juicio porque aparecía su currículum que no quería mostrar. Ah, bueno, sí, siempre Se le hay hizo gente que juicio porque aparece. el buscador buscaba lo malo y no lo actual de esa persona, entonces tuvieron que cambiar el algoritmo. Y le hicieron chas al algoritmo. Algoritmo malo que da resultados de lo que la gente quiere más encontrar. ¿Cómo se atreve? Sí, son esas maravillas del buscador y el malvado algoritmo que hace esas cosas terribles. Y bueno, es lo que hay. Hay gente que quiere que no se vea su pasado nefasto, así que bueno, le pide a Google que por favor no nos muestre más como primeros resultados al menos. Porque afecta su buena imagen y honor. Bueno, ¿alguno de ustedes ya cursó esta materia antes? No creo. ¿Alguno puede ser que haya cursado antes? No me suena mucho, yo soy muy malo igual con los nombres, así que si alguno cursó, me agradezco que me avise, así ya sabemos que no se animó a dar el final probablemente nunca y quedó ahí colgada la materia o algo por el estilo. Bueno, este año somos poquitos, misteriosamente. Yo pregunté porque generalmente venía San Justo, se anotaba un montón, después abrieron la sede de Cava, el primer año creo, no sé si primero y segundo, ya no me acuerdo hace cuánto abrió Cava, eran muy poquitos que iban a Cava y este año se ve que, porque el año pasado lo tuvimos unificado y este año finalmente se dio que son un montón en Cava y acá quedaron 20 y pico. Así que, bueno. En fin, me llamó la atención, por eso preguntaba, capaz que estaba invertido o no el dato de alumnos inscriptos. Disculpe, creo que debe ser por la decisión que tomó la facultad de hacer virtual a Cava y presencial a San Justo. Ah, porque otras materias tienen presenciales, claro. Sí, nosotros en San Justo tenemos todas las demás excepto esta, son presenciales. Y en Cava no, claro. Ah, ahora entiendo por qué se dio este fenómeno, entonces. Está bien. Mira vos. Yo no sabía que en Cava habían optado por hacer todo virtual. Bueno, en fin, esta la tienen virtual. Por lo menos soy uno de los pocos. No sé cuántas tendrán virtuales este año, pero soy uno de los pocos con los cuales van a tener el beneficio de un año más soportar estas videollamadas, que son maravillosas, por cierto. Bueno. ¿Alguno sabe o estudió alguna vez algo sobre el derecho en el colegio secundario? O quizás empezó derecho y se aburrió, o terminó la carrera de derecho y dijo, mejor me dedico a la informática que es el futuro o algo por el estilo. Nadie. Che, no se maten por responder, ¿no? Si desmutean el micrófono y hablan, me alegro. No tuve el placer, No tuve bueno, tampoco el placer, no sé, no exageremos. Está bien que es la materia que conduzco yo, pero bueno, ya sé, soy consciente. Me zarpé. Claro. Sí, tiene un límite. Bajamos la intensidad. Claro, sí, no, o sea, está bien. Yo entiendo muy bien perfectamente que esta es una materia que poco y nada tiene que ver con lo que ustedes van a hacer el día de mañana, así que les importa un rabanito, por no decir una mierda, pero bueno, disculpe las malas palabras. Yo, antes de empezar la clase, les aclaro. Soy muy de putear, pero no por una cuestión de faltar al respeto a nadie. Lo hago porque si no se duermen, porque estoy acostumbrado a dar esta clase muy tarde. Antes la dábamos, la daba yo solo, pero de 9 a 11 en la facultad me tocaba ese horario y claro, se dormía todo el mundo. Estaban todos cansados, encima les tocaba antes que yo, tenían, ¿cómo se llama esto? Control de calidad o algo así, no me acuerdo cómo mierda se llama esa materia. Y claro, estaban todos con la cabeza explotada y no tenían ni ganas de escuchar lo que yo decía. Así que bueno, encontré la vida por ahí con las puteadas, los hago reír un rato y se entretienen un poco y se mantienen despiertos. Profe, yo cursé una materia que era legislación en
una tecnicatura que hice en la UTN. Ah, muy bien. Y generalmente tienen alguna materia, por eso me llama la atención, porque a veces les meten, ¿viste? Aunque sea algo les hablan. Sí, lo habíamos visto, creo, tratado de derecho civil, tratado sobre el trabajo, derecho al trabajo, me acuerdo que me hicieron ver. El patrimonio, algo así. Lo que Un bodrio recuerdo. total, me imagino, bodriazo. Encima, el derecho laboral, todo, a la mierda, qué divertido. Bueno, en fin, me imagino que igual, acá quiero pensar que por lo menos voy a intentar hacer lo posible para que ustedes no se aburran tanto. Sé que no tiene mucho que ver con lo que van a hacer, sé que les importa un comino, pero bueno, como me decía, yo tenía en el secundario una profesora que daba una materia que ya no existe más en el esquema. Algunos de ustedes, capaz los más viejos, la habrán tenido, que es estenografía, que es como la taquigrafía, pero bueno, sin ir al ritmo del habla, digamos, es como aprender lo básico para la taquigrafía, que es escribir con simbolitos. Es una cosa que era totalmente al pedo y en desuso, ya había tecnología como para grabar las cosas, no se usaba, salvo creo que en el Congreso de la Nación o en algún otro lugar, no tenía ningún sentido ni razón de ser. Pero lo que nos decía la profesora, que era muy astuta, era una mujer muy grande, decía, mire, yo sé que esto es algo que a ustedes por ahí les parezca que no les va a servir, pero tienen que verlo como algo para obtener el título. O sea, es un requisito para obtener el título. El objetivo es obtener el título, no esta materia puntualmente. Es parte de lo que tienen que hacer para obtener el título. Así que si les interesa llegar a finalizar esta carrera que han optado a hacer, van a tener que hacer, evidentemente, aprobar esta materia, aunque les vale que les pese. Van a ver que no voy a darles clase de trajecito y corbata, ni me voy a hacer pomposo, porque la verdad que a mí me revienta un poco toda esa gente, así que les voy a hablar muy así de igual a igual, voy a meter chistes lo más que pueda, no lo hago con el objeto de ofender a nadie, probablemente algunas de las cosas que diga les parezcan de mal gusto, me avisan, si digo algo de mal gusto me dicen, no, profe, pare con este tema porque es muy fuerte o me molesta a mí, bueno, no hay problema. Yo lo hago con fines didácticos para que se les queden los ejemplos, a veces puedo usar algún ejemplo un poco fuerte, como, no sé, un niño de 4 años atropellado por un auto o cosas por el estilo, bueno, me avisan, no, es muy fuerte esto. Bueno, entonces vamos viendo regular un poco. No pretendo ofender a nadie ni que se sientan aterrorizados con la materia, sino simplemente que no se duerman y que les queden los contenidos con algo un poquito más chocante por ahí o fuera del esquema. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, cuanto más interactuemos, menos en volante va a ser esto. Así que les agradezco que participen todo lo que quieran, que hagan las preguntas que quieran, mientras que tengan que ver con lo que estamos hablando siempre, pues si no nos vamos a ir muy por la banquina y no avanzamos nada. Esta como es la primera clase, no suelo hacer tanto preludio. Aprovecho esta que es la primera clase y tenemos un poco de tiempo todavía por delante, como para conocerlos un poco, que conozcan de qué va la materia, cómo soy yo, quién soy yo también, porque es lo que recomiendan los manuales del buen docente. Tengo el manual ilustrado Capeluz del buen docente, que dice que hay que hacer esto para que ustedes se sientan mejor o más integrados. Yo no me dedico exclusivamente a la docencia, esto es algo secundario, me metí acá porque, bueno, necesitaban un abogado que dé clases y que conozca de informática, y justo dieron conmigo por esas cosas de la vida, que bueno, ¿por qué? Dirán, ¿por qué agarró esta materia tan rara y no está dando clases en la Facultad de Derecho? Bueno, a mí en particular, básicamente nací con algo informático bajo el brazo, o sea, desde muy chico ya pasé por varios dispositivos electrónicos e informáticos y los aprendí a manejar porque mi hermano mayor le gustaba la tecnología, tanto así que terminó siendo ingeniero en informática. Entonces vi todo eso, todo ese proceso del avance tecnológico desde la primera XT, básicamente de PC, desde antes también con las consolas como caseras como la Atari 2600, pasando por la MSX y la Commodore 64 y toda esa serie de computadoras de antaño, que había que leer datos desde un cassette de audio que lo ponías ahí, que era un dataset, los fui viendo y los fui usando cada uno de ellos, usando BASIC en Commodore, y hasta el día de hoy, o sea, manejando los nuevos los dispositivos y móviles y no móviles de escritorio. Así que estoy familiarizado con la tecnología, no me es algo ajeno. Para la gente que estudia Derecho, generalmente la tecnología es como algo, como un tabú, ¿viste? ¿Qué es esto? La computación, la internet. Bueno, por ahí los más jóvenes están un poquito menos atemorizados con la tecnología, pero igualmente no es su fuerte o no tienen tanto contacto estrecho. Yo sí, entonces tengo esa ventaja. Soy
como un nexo entre estos dos mundos y por eso por ahí los puedo orientar un poquito más. Si bien no soy un programador ni me interesa tanto la programación, conozco y sé de qué va la programación y cómo más o menos funciona. La mayoría de ustedes me imagino que deben ser programadores o analistas de sistema. ¿Hay alguno que sea de otro tipo de carrera o me equivoco, que estamos entre esos dos? Sí, estamos entre esos dos. Alguien que no sea programador o analista de sistema, entre los vivos, que no haya muteado el micrófono y se haya ido al baño. Bueno, en fin, doy por supuesto que son todos programadores o analistas de sistema. Che, qué interactivos que están, muchachos. Así, qué público me mandaron hoy, como diría Barassi, qué familia me mandaste hoy. Vamos a tratar de, ya que somos pocos, de conocernos un poco más. Yo trabajo en el Poder Judicial desde hace más de 20 años, ya van a ser 23. 23 este año se cumplen, trabajo en una fiscalía criminal, así que todo lo que es, en realidad, estoy más familiarizado con lo que es el derecho penal, en La Matanza, así que también soy oriundo, vivo en La Matanza, trabajo en La Matanza, es mi casa Matanza. No nací en Matanza, pero bueno, mi vieja nació en Matanza y mi viejo se crió ahí, o sea, nació pero en otro lado, pero vivió en Matanza, así que es como que Matanza es mi hogar. De ahí nos fuimos a Morón y después volví a Matanza, me atrajo, es como que una voz me llamaba y me decía, ¡vuelve aquí! Obviamente no a lugares recónditos de La Matanza, porque bueno, aproveché y me fui a un lugar un poquito más urbano como es Ramos Mejía, pero igualmente sigue siendo Matanza. En fin, así que dicho esto, le digo, por ahí van a ver que miro como que se ve la cámara como si estuviera mirando hacia arriba porque, bueno, tengo el monitor en otra ubicación distinta a la cámara, y no la puedo reubicar de otra manera, no tengo espacio, así que, bueno, sepan disculpar, parece que estoy hablándole al aire, así que estoy con los ojitos para arriba, pero es porque estoy viendo el monitor, estoy siguiendo lo que ustedes hacen y por ahí pispeando un poco si me estoy olvidando de algún tema o algo por el estilo. Así que, bueno, nada, por eso me ven así. En fin, me dijeron que no tenían mucha base de derecho, salvo alguien que tuvo alguna materia, pero que vieron derecho laboral, un embole. Espero que esto no sea tan embole como el derecho laboral. Vamos a tocar algún tema laboral, pero mínimo. No vamos a hablar de derecho laboral puntualmente, pero ahora vamos a ir hablando. Para ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Alguien se anima a aventurarse a tirar algo que les parece que sea? Con sus palabras, no quiero que me digan la definición del libro hoy en día. Después sí, en el examen por ahí la van a tener que tener más fresca, pero vamos a desmenuzar la definición. Es un conjunto de leyes y normativas que dan marco a un comportamiento social y que dictan sanciones para aquellos que no lo cumplan. Vamos por No. ese lado, vamos por ese lado, no está muy lejos, no está muy lejos. A ver, acá quiero compartir la pizarra porque yo soy muy de usar, si hay algo que detesto, como podrán ver, son las diapositivas. No me gustan las diapositivas, chicos, discúlpenme. Estoy negado con las diapositivas. Tengo otra materia que sí, que le encantan las diapositivas, y bueno, me hicieron usar unas diapositivas de un colega que la verdad que odio las diapositivas, te soy sincero. Así que prefiero el viejo y peludo pizarrón, aunque el Teams sea una reverenda porquería, se cuelgue cada tanto, lo voy a tratar de usar. A ver, presenta pizarra, muy bien. Ahí ven la pizarra, avísenme porque estoy... Sí, se está viendo algo. Sí, profe. Perfecto, qué bueno. Muy bueno. A ver, vamos a poner la definición del librito y la vamos a ir desmenuzando porque la mayoría de las personas lo da, por supuesto. Ahí no sé si se ve. Uy, qué letra de mierda. ¿Por qué me pone esta tipografía de predefecto? ¿Qué carajo se le ocurre que esta es una buena letra para poner? Bueno, no importa. Después me fijo cómo cambiarla. ¿Qué es la Comic Sans? Decime que no. No parece. Tiene algunas cosas. Bueno, en fin. El derecho, ¿sí? Como dijo el compañero, más o menos tiene alguna relación con lo que venimos hablando. Hay un resaltador, creo que queda mejor. La definición de derecho es el conjunto de normas destinadas a arreglar la vida del ser humano en sociedad. Generalmente se decía el hombre, pero bueno, en estos tiempos que corren, decir hombre quizá pueda ser interpretado como algo muy patriarcal, así que por las dudas le puse ser humano, así nadie me cuestiona, pero a las mujeres no las incluyen en el no binario. Bueno, ahí está.
El ser humano, ¿sí? Así queda claro. En sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Primero vamos a ir viendo por qué decimos normas. ¿Por qué les parece que decimos normas y no leyes? Las leyes no Eh, son un conjunto de normas. no, por ahí va más allá, ¿no? También que atarse solo a las leyes, sino, nada, como ir más allá de por ahí lo justo, no justo. Eh, Además hay interpretación de las leyes por ahí. No, por ahí estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero Bueno, acá tenemos que entender esto, ¿sí? Se dice normas porque normas es abarcativo de las leyes, ¿sí? Va más allá de lo que regula la ley y el derecho, ¿sí? A veces hay cuestiones que no están regladas por ley, pero que sirven como fuente de derecho, que ya vamos a ver, y que se pueden aplicar o pueden causar algún efecto en el mundo del derecho, ¿sí? Por ejemplo, la costumbre puede ser algo que tenga algún efecto jurídico en algún punto, ¿sí? Si tenemos que descifrar si alguien, mediante un acto, digamos, físico, un gesto, cerró o celebró un contrato, podemos tomar lo que es la costumbre o lo que dicta la costumbre para estos casos, ¿sí? Entonces, la costumbre podría tener un efecto jurídico. Por ejemplo, la costumbre en Argentina no es la misma que en otro país de Medio Oriente. Entonces, quizás en Medio Oriente utilizar un velo para la mujer es como una norma, pero acá no es costumbre que la mujer salga con un velo tapada, digamos, y si saliera sin un velo no sería una injuria o causal de divorcio, quizás en otro país sería causal de apedramiento. Entonces, bueno, entonces hay cuestiones que tienen que ver, cuando hay palabras muy abiertas en la ley, se recurre a otro tipo de normas que son las que, digamos, regulan esto. O sea, ¿qué pasa? No podemos regular absolutamente todo lo que hace el ser humano en la ley, porque si no sería demasiado hinchapelotas, por así decirlo, la ley, y extenso de digerir, o sea, serían normas eternas e interminables para aprenderlas, y que aparte serían muy rígidas y no cambiarían con tanta facilidad como cambian las costumbres, y no tienen la importancia como para hacer leyes, entonces no son necesarias que se transformen en ley algunas cosas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Escuché una voz nueva y todo. Creo que hay alguien más. Eso me alegra que participe. Vamos, anímense. Otro temita importante, o sea, primero utilizar la palabra normas. Esto es importante en la definición. No utilizar la palabra ley, ¿sí? Y hablamos a reglar la conducta del ser humano. ¿Por qué del ser humano? ¿Por qué aclaramos que del ser humano? ¿Por qué no le podemos pedir a un perro el raciocinio para acatar una norma? Va por ahí. Va más o menos por ahí. Ahora, No, porque puede ser una empresa también. pero si puede ser una empresa, entonces ponemos ser humano. No hay leyes no hay derecho para las empresas. No, digo que aclara que es ser humano porque también puede ser aplicado para una empresa. Una empresa puede tener derechos. O sea, estamos definiendo derecho. ¿Usted cree que el derecho que estoy aclarando acá es un derecho especial para el ser humano o algo así, y no para las empresas? Interpreté eso. Bien, y ahora que lo dijo en voz alta, ¿qué opina? Puede ser que la empresa esté constituido por seres humanos. Para eso, sí. Muy bien, exactamente, sí, sí. Obviamente las empresas son creaciones humanas y el derecho es aplicable, si bien es aplicable a la empresa, a quienes afecta o a quienes está destinado a las personas, o sea, no a la empresa en sí, digamos, la empresa no es un ser que pueda, como dijo el compañero, el perro no va a poder, no tiene sentido dictar una ley destinada a un perro para que la cumpla un perro, porque el perro no es un ser pensante a nivel que pueda entender una norma, ¿me explico? Eh, pero ahora les hago una pregunta. ¿Hay leyes para los animales?
Puede que ahora sí, no lo sé. No, por ahí hay leyes que tienen que ver con los animales, pero en definitiva por ahí la pena se la lleva el dueño, ¿no? O sea, con la conducta que tienen los humanos hacia los animales. Muy bien, exacto. Hay leyes que protegen a los animales, ¿sí? O evitan el trato cruel a los animales, pero no están destinadas al animal. El animal no va a cumplir estas leyes, están destinadas a los seres humanos, ¿sí? Para que respeten a los animales. El ser humano que infringe es el ser humano que va a tener que responder a la sanción que le imponga la norma. ¿Bien? Me sigue hasta ahí. O sea, la ley, por eso aclaramos que es para la conducta del ser humano, ¿sí? Bien, y no de el animal. Y es abarcativa, obviamente, de lo que es una persona jurídica también, que es una empresa, porque son creadas por seres humanos. Son personas, si bien son personas de existencia ideal o personas jurídicas, sus directivos son seres humanos, quienes toman las decisiones son seres humanos, quienes actúan en representación de esa empresa son seres humanos, ¿sí? La norma está destinada a ellos, ¿sí? Después se aplica a la estructura que generan los seres humanos, ¿sí? Pero siempre partiendo de la base de nosotros como antropocéntricos el asunto, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Sí, sí. Sí. Bueno, buenísimo. Y el último punto que nos dice acá, en sociedad. ¿Por qué nos dice en sociedad? Porque es en la ¿Eh? sociedad donde entran en juego las normas, estas que definimos. Si habría un solo individuo, ¿qué normas tendría? Si habría un solo individuo que no... Bien. Primero que obviamente, claro, podemos llegar a decir eso, ¿no? O sea, el ser humano es un ser social, o sea, no hay un solo ser humano, así que no tiene razón de ser que exista el derecho cuando hay un solo ser humano en existencia en todo el universo, ¿verdad? Pero, descartando esta hipótesis que obviamente cae a todas luces que no es la realidad, porque igualmente aclaramos que es para regular la vida del hombre en sociedad. ¿Qué cosa les parece a ustedes que no debería ser materia de regulación o de intervención para el derecho? ¿Qué conductas del ser humano, mejor dicho, para que me sigan más? ¿Qué conductas del ser Comportamiento. humano no deberían de ser parte o de interés para el derecho? El comportamiento. El comportamiento, ¿cómo qué? A ver. De a uno que no escucho, ¿eh? Ah, vamos, chicos. Bueno, no tan chicos, algunos ya no sé cuántos años tendrán, pero nada. No, se me ocurre algún tema individual. ¿Como cuál? Vamos, por ahí. Hay un tema individual. ¿Qué sé yo? No sé, no te puede arreglar cómo te cortás el pelo, qué sé yo, se me ocurre como ejemplo, pero creo que con algunas cosas también se puede meter. Cuando dice el ser humano en sociedad, no habla de un conjunto de seres humanos dentro de una sociedad, o sea, genérico, o sea, de forma de, no sé cómo explicarlo, pero como que varios seres humanos componen esa sociedad, algo así. Sí, bueno, sí, Qué sé yo, pero lo que se me ocurre. está bien. Yo le Pero marco. siempre la regla por ahí tiene que A tener ver, más de dice, una persona. destinado a arreglar la conducta del ser humano en sociedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que reglan estas normas, este conjunto de normas? La conducta del ser humano En la comunidad, en la sociedad. en sociedad. ¿Y por qué creen que se aclara que es esta conducta en particular, la conducta en sociedad? ¿Qué otro tipo de conducta hay que no sea en sociedad? Hay una conducta en sociedad y hay una Y si te vas conducta... a vivir al medio de la selva por ahí. Ahí no, eh, no tiene nada que ver, no entra nada.
Conducta Porque individual. como... Conducta Claro, ahí vamos, va queriendo, ahí con tirabuzón, pero va saliendo. Hay determinadas acciones o determinadas circunstancias que pertenecen al ámbito privado o íntimo de las personas que escapan de la regulación del derecho, ¿sí? Que no tiene por qué el derecho entrometerse, ¿sí? El derecho no puede decirme, por ejemplo, se supone, cómo pensar, ¿sí? O qué preferencia puedo llegar a tener de partido político o qué preferencia puedo llegar a, qué gustos puedo llegar a tener en la alcoba, digamos. Hay cosas que son del ámbito privado o íntimo que no afecten a terceros, no afectan a terceros de ningún modo, entonces esto escaparía de la materia del derecho, no debería por qué regular estos actos, porque no son actos que se cometan o pasen en sociedad, ¿ok? No afectan a nadie más, solo a mi persona. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, perfecto. De paso, una pregunta. Estoy viendo una foto de perfil de Baigorria. Baigorria está como con un árbol de Navidad de fondo en la foto. ¿Qué es eso? Estamos en abril, Baigorria. Ah, pues vieja la foto. Esa no sea, que no sea esa la foto de perfil de LinkedIn, por favor, le pido. Si algún día pide trabajo. No, no es esa, no es esa. Está bien, bueno, me alegro. Los momentos felices. Solicitante de posición de programador y aparece la foto del tipo con el árbol de Navidad atrás. No, chicos, no. Igual hay gente que lo hace, hay gente que pone cualquier cosa de foto de perfil. Tengan cuidado, esto es como los Simpsons cuando Homero se postula para la universidad y pone la foto de él comiendo un pastel así, todo como un loco. Bueno, esto es lo mismo. Cuando hacen la selección de personal, ven una foto así y es como que dicen, che, no da. Y el resto de lo que puedan llegar a poner en el currículum va para atrás. Bueno, sigamos, que tenemos ya media hora de clase y no aprendimos todavía un carajo más que la definición. Bien, ahora vamos a ver, dicho esta definición maravillosa, que espero que les haya quedado clara, vamos a ver las fuentes del derecho, ¿sí? Bien, quiero sacar esta porquería. Estaría bueno que pueda seleccionar esto y borrarlo de otra manera. Sí, ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a ver lo que son las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho para ustedes? Es para que lo entiendan, es como a dónde se recurre cuando queremos encontrar una respuesta a nivel jurídico, a nivel no jurídico exactamente, a ver, a nivel derecho, valga la redundancia. Cuando queremos encontrar cómo el derecho resuelve algo o cómo se resuelve en términos de derecho, tenemos que recurrir a distintas fuentes, porque no está todo en un solo lugar, desgraciadamente. Bueno, o mejor, porque la verdad que si no sería muy aburrido, muy lineal. A ver, voy a copiarles acá. No, vamos a ponerlos así. Esperen que escribo con esto. Tenemos primero la primera fuente del derecho y la más conocida por todos, la más famosa, la vedette, es la ley. ¿Sí? La ley en realidad vendría a ser como una norma jurídica por excelencia. Es como la vedette de las normas que tienen efectos jurídicos, por eso es una norma jurídica. Tiene efectos en el mundo del derecho este tipo de normativa. ¿Sí? En teoría, lo técnico es que la ley la dicte quién en un país. En nuestro país, en Argentina, ¿no? Estado. El Congreso. Congreso, muy bien. La ley, por defecto, debería de ser dictada por el Congreso. Qué letra horrible. Bien. Esa es una ley propiamente dicho, una ley en términos formales. Sin embargo, van a encontrar que hay otras normativas que encuadran dentro de la ley, si bien no salen del Congreso. ¿Qué otra figura conocen que tenga los efectos de una ley en términos generales? Los DNU. El DNU, bien, ¿quién lo dicta el DNU? El presidente El presidente, que sería el poder ejecutivo. ejecutivo. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos la ley formal, que sería la ley que proviene del Congreso, y después tenemos
otras normativas que tienen el mismo rango que una ley o encuadran dentro de lo que llamamos en la fuente del derecho ley, pero no son formalmente leyes porque son decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Que tienen fuerza de ley y todo, pero no pasan por los, digamos, no siguen los pasos que normalmente debería seguir una ley, que pasa por el Congreso, la aprobación, la promulgación del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, sigamos. ¿Qué otra fuente del derecho tenemos? Habíamos hablado en estos ejemplos que les estaba dando de, ¿cómo se llama? En estos ejemplos que les estaba dando de la definición, ¿sí? De por qué hablamos de norma, tenemos otra fuente del derecho que es la costumbre. ¿Qué sería para ustedes la costumbre? Bueno, no se maten, che. Si vamos a estar así. Alguna acción que se repite constantemente. Sí, una acción que se repite constantemente. Bien. Perfecto. A ver. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Puede ser que es adoptada por un grupo de individuos también. Como hay ciertas costumbres dependiendo de dónde seas. Repite. Más de una persona, digamos un grupo. Vamos a poner así, más de uno, para que se entienda. Vamos a tratar de abreviarlo. Lo repite más de una persona. Durante un periodo de tiempo Muy bien. extendido. En un periodo de tiempo. Muy bien, están leyendo los apuntes, los felicito. Eso es muy bueno, chicos. Estoy muy contento de que lean los apuntes, escribí con tanto cariño. No, les juro que no estoy leyendo los apuntes. De hecho, no sabía que había apuntes. Bueno, hay apuntes. Si no los vieron, están en el Miel, igual subidos, para darle un uso a esa hermosa plataforma de la universidad que tienen. Ahí están. Después, si quieren, entren al Miel y van a ver algún material, alguna que otra cosa que me hacen subir obligatoriamente ahí a ese espacio. No soy usar Miel, si quieren hablarme, me hablan por acá por Teams, por privado, porque me llega el celular enseguida, en cambio a Miel tengo que loguear, así que olvídense, me mandan un Miel, lo leo el día del quinoto, lo más probable, así que les pido que me escriban al Teams, cualquier duda que tengan. Es todo que les aclaro, porque ¿viste? Siempre hay uno que te escribe por Miel y después lo ves 40 años después y decís, este no le contesté nunca. Igual, profe, en Miel no hay nada. Ah, por lo menos yo no tengo nada. Deberían, yo subí están las Yo carpetas. tampoco, profe. En Miel no tengo Yo nada. tampoco, profesor, no hay nada en Miel. Es que hubo una borrada masiva, no sé si a principio de esta semana o fin de la otra. Ah, bueno, buenísimo que nos hayan avisado, porque yo lo subí todo antes de que lo borrara, entonces, bueno, no importa. Después se lo subiré de nuevo algún día, cuando tenga ganas me pondré a subir toda la mierda que tengo que subir. Pero ¿qué no entiendo? A ver, espera, déjame ver, ahora me dejaron intrigado. Profesor, esta gente, ¿qué carajo hace con Sí, las me preguntas? pasó lo mismo con otra materia también, que no encontraba nada. Se borraron todo, pero ¿qué carajo La hicieron? semana anterior a empezar borraron todos los contenidos de todas las materias. No lo puedo creer lo que han hecho. Es No que lo puedo creer. su posición, muchas veces cuando entran las materias, entran con los contenidos del año anterior. Entonces se ve que hacen una subsanación preventiva a principio de la cursada. Lamentablemente hay profesores que ya cargan las cosas de antemano y bueno, se encuentran con que... Que yo tenía todo cargado y actualizado. ¿Qué carajo? No, hicieron un desastre. A ver, administración de archivos. Profe, ¿usted da en Cava también? No, en Cava da otra persona. Está otra docente. Che, pero a ver, están contenidos, pero no están a la vista. A ver, espera. Contenidos acá en... Y no los subió todo, claro. Tengo que copiar todo esto otra vez de nuevo. Bueno, en fin. Maravilloso. Tengo que armar todos los segmentos. Qué ganas de romper las pelotas, boludo. Perdón, por haber... Bueno, nada, ya había actualizado todo, pero sé que la universidad tuvo la felicidad entonces de borrar todo. Buenísimo. Y ahora lo tengo que volver a armar todo el esquema. Buenísimo. Después voy a ver si le pido a la gente de la FC que me copie los contenidos, así nada más cambie 2 o 3 archivitos y no tengo que armar todos los segmentos otra vez. En fin, bueno, nada.
sigamos con la materia, no me voy a distraer con este tipo de nimiedades. Yo no sé para qué me molesto en hacer las cosas a tiempo, al pedo. En fin, qué manera de hacerme perder el tiempo. Decíamos entonces que la costumbre es una acción, digamos, o algo, una cosa que se repite en el tiempo por más de una persona, o sea, por un grupo de personas, ¿sí? Y esta costumbre aparte tiene que revestir una sensación de obligatoriedad. ¿Sí? O sea, la gente que practica esta costumbre tiene que sentirse obligada a practicarla en el ámbito en que se encuentre. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Ahora, si el tiempo tiene que ser extenso para que se transforme en una costumbre. ¿Sí? Si no es mucho tiempo en el cual se repite y se toma como obligatoria esta situación, ¿sí? Estos actos, simplemente son usos, no llegan a convertirse en costumbre. ¿Ok? Los usos son diferentes a la costumbre por la cuestión del tiempo. ¿Ok? Qué horrible, me quedó todo chocado acá. Ahí está. Los usos y las costumbres se diferencian en esto, ¿sí? En la extensión temporal durante la cual se repite este acto por este grupo, ¿bien? Y que se sienten como obligatorio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Entienden? Sí, se entiende. Muy bien. Otra fuente del derecho, voy a tener que alejar, no sé si ustedes, perdón. No sé si ustedes ven cuando yo alejo o tienen que alejarlo manualmente. Voy a tener que alejar porque no me entra todo. Si no, con la ruedita del mouse creo que a ustedes también les aleja, si es que no ven más lejos la pantalla. Tenemos la jurisprudencia, otra fuente del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? No sé. Revisar casos parecidos anteriores. ¿Qué pasa ahí? Hay unos salvajes gritando de fondo que le están haciendo fácil la cursada. Sí, 6 años y 3 años son los míos, perdón. Qué lindo, qué bellas edades, qué alegría la paternidad. Bueno, buena suerte, que lo dejen en paz un ratito para que comprendan la Muchas gracias, materia. la necesito, realmente la necesito. Mucha paciencia, sobre todo con los chiquitos. Bueno, alguien me dijo revisar algunos casos anteriores. ¿Qué más? ¿Qué vendrían a ser estos casos anteriores? ¿Qué les parece? Que sientan precedente. Bien, perfecto. Exacto. Son sentencias, digamos, o fallos de organismos, generalmente se toma la jurisprudencia de organismos de alzada, o sea, de que están más arriba, organismos superiores como las cámaras o la corte, ¿sí? Sobre un caso que podría ser similar al que vamos a utilizar, ¿sí? O sea, para utilizar la jurisprudencia tiene que versar sobre algo similar, pero bueno, sientan una fuente del derecho, ¿sí? Serían casos parecidos. Me parece que tendría que haber escrito. Bueno, no importa, vamos a usar el mouse que tardamos 20 años. Casos parecidos, resueltos por alzada, ¿sí? O sea, hay una sentencia de una instancia superior del juzgado de primera instancia, digamos, vamos para arriba, vamos a la Cámara, o al Tribunal de Casación, o a Corte, y encontramos que resolvieron algo que es parecido al caso que aquí nos ocupa, así que nos sirve, ¿sí? Me sirve con la carita de Messi como hacen en los memes. ¿Bien? Y esto sirve como fuente del derecho, ¿ok? Porque a veces hay cosas que no dice claramente la ley, o que no están en la ley, y que tampoco hay una costumbre unificada sobre esto. Entonces, lo que hayan resuelto antes nos sirve de base para resolver otros casos similares. ¿Sí? 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 ¿Eh? Ok. Bien. En fin.
finalmente tenemos otra fuente del derecho que es la doctrina. Qué bueno, voy a tener que subir todo de nuevo. Estoy puteando por dentro, discúlpenme, no puedo evitarlo. Ay, Jesús. La doctrina, ¿qué es la doctrina? ¿Sabe alguien? No. ¿Es una forma de hacer algo? Una forma de hacer algo. No. ¿Tiene algo que ver con la ideología? No, si bien se usa la palabra adoctrinar para cuando le meten la ideología a alguien, no viene por ese lado. Ok. En términos de derecho, la doctrina, ¿sí?, es la opinión de los expertos del derecho sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente uno para resolver una situación planteada, primero recurre ¿a qué? A la ley. Vamos a ver qué dice la ley. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué dice que hay que hacer la ley? ¿La ley dice algo? No. Ok, vamos a otras fuentes del derecho. ¿Hay alguna costumbre de cómo se resuelve esta situación o cómo debería de haberse hecho esta situación para saber si estuvo bien hecha o no? ¿Sí o no? No. Ok, bueno. Podemos ver otro lugar. ¿Alguien resolvió algún caso parecido que como el que estamos acá, como el que estamos tratando acá? ¿Qué resolvieron? Esto nos sirve también para resolver este caso. Bien. Si nadie resolvió nada, porque es algo muy nuevito y qué sé yo, podemos ver si alguien escribió un puto libro, hablando mal y pronto. Entonces hay gente que vive de escribir libros de derecho, obviamente, porque le encanta tanto el derecho que nunca lo ejerce, pero le encanta escribir sobre el derecho. Como la mayoría de la gente que escribe libros, no hacen esa actividad, pero escriben libros, les encanta escribir, son académicos y dan opiniones. Este libro lo puede haber escrito alguien reconocido en el mundo del derecho o quizás Juan Pérez, por no desmerecer a ningún Pérez, ¿no? Pero me refiero a alguien que no lo conoce nadie. No importa, la cuestión es que hay un autor de derecho que escribe un libro sobre el tema y tiene esta opinión y uno puede compartirla, bien, a la hora de resolver y decir, bueno, para mí la manera de resolverlo es como dice este autor de este libro. Bien, entonces nos sirve como fuente esta opinión de los eruditos o expertos del derecho o gente que escribe libros, por así decirlo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Vamos a borrar todo. Chau, 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 chau. Estas son las fuentes del derecho, ¿ok? Fuentes del derecho, fuente del derecho. Se los repito capaz que así, como mnemotecnia, les quede mejor. Bien. Vamos a ir ahora a otro tema. Bueno, antes de esto hago una pequeña desviación, me desvío de la ruta principal, para comentarles un poquito que el valor que tiene la jurisprudencia no es el mismo aquí que en otros países donde el derecho es prácticamente realizado por la jurisprudencia. No hay por ahí una norma escrita. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el caso de Estados Unidos o Gran Bretaña que usan algo que llaman common law. ¿Sí? El common law, que es un sistema diferente al nuestro, que es sajón, ¿sí? Nosotros venimos más del derecho romano, que es escrito, ¿sí? Es una cuestión más verbal, oral, y basado en la costumbre y en los fallos anteriores, ¿ok? De esa manera resuelven los casos. Entonces ellos para ver cómo resolver un caso, van a buscar fallos anteriores. Van a ver que las películas y las series generalmente buscan casos anteriores para ver cómo resolvieron esta cuestión y a ver cuántos años le dieron a alguien, o si esto lo condenaron o no lo condenaron, o qué corno, cuánta indemnización le correspondería, etc. Van y recurren a fallos anteriores porque la norma escrita no es abarcativa de todos los temas. Sí, lo que es el derecho penal, por motivos que vamos a ver en algún momento, pero lo que es el derecho civil, por ejemplo, no lo tienen escrito en muchos casos. Entonces se transforma en common law, que es otro sistema diferente al nuestro que viene de los romanos, que eran un poquito más así ritualistas, les gustaba lo escrito, tenerlo todo en piedra, ¿viste? Así, es que les encantaban esas cosas a los romanos y seguimos con esa tradición. De hecho, para celebrar contratos incluso verbales tenían todo un ritual, que tenían que decir una serie de palabras exactas como si fuera una misa, básicamente. Imagínense. Pero bueno, de ahí heredamos nosotros después, con el tiempo, nuestro derecho, ¿sí? Porque
teníamos después lo que eran el derecho español de la colonia, y de ahí después creamos nuestra propia normativa o legislación, ¿sí? Nuestro propio sistema jurídico basado en el derecho romano. Pero bueno, de ahí viene todo esto. Por eso en las facultades se daba, ahora ya no más, creo, gracias a Dios, un poquito de derecho romano para entender cómo era el origen de nuestro derecho. Fue muy emocionante estudiar derecho romano, chicos, casi tan emocionante como estudiar esta materia para ustedes, un poquito más todavía. ¿Cuánto silencio? Nadie tiene una pregunta. Qué bueno, qué maravilloso, entienden todo, y así les va a ir de bien en el examen. Por cierto, en los exámenes, si bien acá me ven todo feliz y alegre, en los exámenes soy exigente, no se confíen de que soy un tipo copado, que me cago de risa de las cosas. No, en los exámenes les exijo, así que por favor estudien, ¿sí? No se confíen, no digan, este es una papoña, el profe es recope, pero los exámenes te mata. Así que bueno, estudien, por favor les pido. Bueno, dicho esto, ¿alguien sabe cómo está organizado nuestro queridísimo Estado, nuestra República Argentina? La división de los tres poderes. Bien, perfecto. Tenemos una división de los tres poderes, ¿sí? Porque ¿qué sistema tenemos nosotros? Una República. república, muy bien. Nuestro sistema de gobierno es una república. Bien. La república establece esta división de poderes para que no esté concentrado en una sola persona, que haga las veces de todo y que pueda hacer lo que se le canta soberanamente los quinotos, por no decir otra palabra. ¿Y qué poderes tenemos en nuestro Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, ejecutivo, legislativo y judicial, dice acá el compañero. Muy bien. ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿Quién es? Son los administradores del país o el gobierno. El presidente. Bien, es el presidente. O la presidenta, o la presidente, como más le gusta decir, es válido por la Real Academia Española, así que está todo bien. Dígalo como más le guste. Qué horrible, lo voy a escribir con texto porque si no me molesta más. Bien, es el presidente. ¿Alguien más compone el Ejecutivo o solo está el presidente en el Ejecutivo? Los ministros. Ministros, ¿quién más está en el Ejecutivo? Secretarios. Secretarios, directores, la vicepresidente, en este caso tenemos una. Pero ¿quién es el Ejecutivo? ¿Toda esa gente o solo una persona? Solo una. Solo una. ¿Sí? Más allá de que después se designen todas estas personas y que el vicepresidente tenga un rol de suplencia cuando no está presente el presidente o ante la renuncia o muerte eventual del presidente, el que ejerce el poder ejecutivo es el presidente. ¿Sí? Es alguien que tiene todo el poder ejecutivo a su cargo y puede hacer per se todo lo que él quiera, puede poner, remover sin ningún tipo de dilaciones a las personas que están sumando y no responde o no tiene que pedirle permiso a nadie, se supone, para hacer su función. Como bien dijo acá un compañero, que debe haber leído de algún lado, espero, es el administrador. Por eso van a escuchar o van a leer en algunos lados que se habla de administración pública, ¿sí? Y la administración pública refiere al Ejecutivo, ¿sí? Porque es el administrador, ¿sí? Es el que gestiona todo lo que hay que hacer. ¿Bien? Y tenemos un sistema bastante presidencialista en general. El presidente, porque más allá de administrar, tiene otras pequeñas atribuciones, como una que nombramos hace poco, por ejemplo, ¿cuál? Los DNU. Muy bien, los DNU, que son una facultad de administrador, el DNU, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿O es una facultad que tiene que ver más con otra área de nuestra república? Más con el legislativo. Bien, en realidad es una función nativa del legislativo legislar,
Bien, valga la redundancia del nombre. Pero, sin embargo, el presidente en nuestro sistema, en nuestra Constitución, tiene la atribución de legislar en determinados casos, no siempre. ¿Sí? Los DNU se supone que son ¿cuándo? ¿Cuándo se supone que se tiene que dictar un DNU? Cuando hay necesidad y urgencia. Exactamente. La misma palabra lo dice, la misma combinación de palabras, ¿sí? Los decretos presidenciales se supone que no son para cualquier trivialidad. No podemos hacer un DNU para modificar una ley que trató el Congreso y, bueno, le cambiamos algo ahora, aunque no sea urgente. No hay necesidad y no hay urgencia, no debería de poder salir por DNU. Sin embargo, muchos presidentes abusan de esta figura porque, claro, pasarla por el legislativo es un bodrio, tardan 1000 años, que debaten, que el circo, que qué sé yo, y dice, bueno, lo saco por DNU y después que siga el procedimiento constitucional, que es que supone que hay una comisión dentro del Congreso que verifica que estos DNU se adecúen a las cosas, a las normativas vigentes, y sean válidos, ¿sí? Aplicables. ¿Mm? Pero bueno, esto generalmente tiene un plazo para resolver estas comitivas, nunca terminan haciendo nada. En la vida vi que revoquen un DNU desde el Congreso, así que imagínense que están pintados los del Congreso. Si sale un DNU lo dejan pasar. Aparte del DNU, ¿qué otra? El DNU tiene algunos límites sobre los cuales no puede versar, que es interesante repasarlos. Ni idea, profe. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué cosas no podría regularse mediante un DNU? Cambiar una ley. Cambiar una ley. Bueno, pueden cambiar una ley. Cambiar la definición del DNU. Poner impuestos. Muy bien. Poner impuestos. Uno de los temas son impuestos, ¿sí? Le quitan la facultad al presidente de hacer un DNU para poner impuestos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les parece que no podría salir mediante un DNU que no sería correcto? ¿Podría ser algo que se considere inconstitucional? No, bueno, eso siempre. No importa la materia que sea, si es contra la Constitución se supone que no tiene validez. Después, obviamente, de valorar eso se encargan otros organismos. Cambiar las mismas atribuciones del presidente. No, bueno, no es así. En realidad no puede él regularse por un DNU porque está por debajo lo que es el DNU de lo que es la Constitución, que es la que le da el marco. ¿Qué otra cosa no podría regular? ¿Qué les parece? Si hay un presidente... Electorales. ¿Cómo? Cuestiones electorales. Muy bien. Electoral. Bien, no podemos modificar mediante un DNU la materia electoral porque también no estaría muy copado que yo modifique el sistema de eleccionario mientras estoy al poder para yo tener algún beneficio, ¿sí? Yo solo. ¿Me siguen? ¿Qué otra cosa más les parece que no podría legislar con un DNU? Casos penales, puede ser. Muy bien, penal. Muy bien. Estas son las 3 vedas que tiene el señor presidente de la Nación. No puede regular impuestos, ni materia electoral, ni penal. Y si lo hiciera, este DNU no tendría validez, ¿sí? De hecho, si lo llevaran en algún momento, primero que la comitiva del Congreso que se encarga de validarlo debería de rechazarlo por este mismo motivo, pero si pasara igual, porque muchas veces ha pasado, queda la revisión de constitucionalidad que puede tener el Poder Judicial en esta materia. Bien, ahora vamos a ver. ¿Qué otra cosa más le dieron? O sea, esto del DNU es algo medio legislativo, ¿verdad? ¿Y qué otra función tiene en materia legislativa o qué más hace dentro del proceso de sanción de las leyes el señor presidente? ¿Mm? Tiene que aprobar las que hizo el Poder Legislativo, ¿no? ¿Tiene que cómo? O, no sé si aprobar, pero sí, aprobar las que hace el Legislativo. Tiene que aprobar, dicen acá, las leyes que hace el legislativo.
Hola. No son los que crean las leyes. Pará. Tiene el derecho a ver el veto. Ahí va por ese lado. Muy bien. Vamos por ese lado. El señor presidente puede promulgar la ley, o sea, se vota en el Congreso, pasa al diputado, pasa a senadores y tiene que pasar por el presidente, por el Ejecutivo, para que el presidente haga la promulgación o el veto. Tiene esa facultad de hacer que la ley entre en vigencia mediante la promulgación o vetarla y devolverla al Congreso para que la vuelva a tratar con una mayoría más amplia, ¿sí? O sea, demorar la sanción legislativa un tiempo mucho más largo, porque por ahí no tiene las mayorías necesarias para poder sacar una ley después de ser vetada. Bien, así que de esta manera puede frenar una ley indefinidamente con un veto, porque no vas a tener 2/3 del Congreso, casi nadie los tiene, o vas a poder promulgar esta ley incluso puedes hacerle observaciones y anular parcialmente algunas partes de la ley que no te gusten. Bien. Esto tiene que ver con, como decimos, lo legislativo. Pero lo tiene también nuestro amigo el presidente, porque los presidentes en Argentina tienen un poquito de atribuciones. ¿Qué más tiene, aparte de estas atribuciones legislativas, qué otra cosa puede tener que tenga que ver más con lo judicial el señor presidente? ¿Qué puede hacer en materia judicial? Indultar. Muy bien, perfecto. Acá hay alguien que sabe, acá Méndez la tiene clarísima. Méndez es un señor que estudia, está muy en tema. El indulto, ¿qué es indultar, chicos? A ver, alguien que no sea Méndez, que sabe ya, me parece que Méndez la tiene más clara, ya debe ser abogado, Méndez. No, por el momento. ¿Qué es indultar, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Es algo así como un perdón? Muy bien, Perdón de un la perdón, pena. ¿para quién? ¿Un perdón a quién? ¿A quién perdona el presidente? Claro, algún acusado, algún... Algún condenado. Claro. Hay un condenado, o sea, el Poder Judicial condena a alguien, la condena queda firme, ¿sí? Ya está, cosa juzgada, se acabó, y el señor presidente tiene la facultad de indultarlo. ¿Bien? Es decir, esta persona le doy mi perdón, yo soy el rey, presidente, y le puedo perdonar. Bien, eso es un indulto. Para que lo entiendan en pocas palabras, o sea, no tan técnicas, quizás, pero que se entienda. ¿Me siguieron hasta ahí? Estas atribuciones, como el indulto o el veto, tienen que ver, y los DNU tienen que ver con otras funciones, que están todas juntas en nuestro amigo el Ejecutivo, o sea que el Ejecutivo básicamente tiene facultades muy amplias para hacer lo que se le canta a los quinotos, ¿sí? Bien. Esto es así por constitución, no es por capricho. La constitución es así, se diseñó así y bueno, y así es lo que tenemos. Así que bueno, agua y ajo dirían. No hay mucho más que hacer. Por el otro lado tenemos otro de los poderes del Estado, que es el legislativo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué cosa es lo que hace? Esto es fácil. ¿Qué hace el legislativo, chicos? La palabra lo dice, vamos. Y legisla, hace leyes. Hace leyes, muy bien, legisla. Como su palabra bien lo dice, se encarga de las leyes. Que después van a ir al Ejecutivo, ¿no? No termina el proceso de sanción de las leyes en ellos, sino que hacen toda la preliminar para que después el presidente promulgue o vete esta ley. Bien, normalmente en un sistema sano, el presidente promulga lo que saca el Congreso porque se supone que están representando al pueblo, entonces no tiene por qué vetarlo, salvo que haya algún error muy grosero en la redacción de la ley y nadie lo haya advertido, no tendría por qué entrometerse en materia legislativa, ¿sí? Pero bueno, normalmente no lo hacen, salvo algunos presidentes que hemos tenido que tienen esa bendita costumbre de toquetear lo que no deben toquetear dentro de sus atribuciones constitucionales, ¿no? Pero me parece que en términos éticos quizás es repudiable. Ahora, y decís, ¿para qué está este último poder? El poder al cual pertenezco y soy tan feliz de pertenecer. Es el que ejecuta las leyes. El que ejecuta las leyes, sí, se podría decir algo así. Se encarga de que las cumplan. Podría ser, se encarga de que las cumplan.
¿Qué otra palabrita se les ocurre para definir la función del Poder Judicial? Eso Por ahí que no es la palabra, penaliza, está el que, cerca de lo que están diciendo, pero no es por ahí no es la palabra más adecuada. es el que ¿Regula? penaliza al que no las cumple. Sí y no, porque no solo hay materia penal en el derecho. Bueno. Bueno, ya lo intentamos, profe. Intentaron mucho, sí, Aplica, hicieron. interpreta, algo así. Aplica, interpreta, muy bien, exactamente. Ahí leyó alguien en un PDF que encontró perdido, que se lo habrá pasado a un compañero, o vaya a saber Dios cómo un corno llega el material, pero sí, o lo googlearon quizás, pero ahí está, exacto. Interpreta y aplica. Muy bien, perfecto. Ahora, me olvidé de preguntarles una cosa, una obviedad, ¿no? Pero ¿quiénes son el Poder Legislativo? ¿O quién es el Poder Legislativo? No me digan que no saben, sí saben quién es el Poder Legislativo en nuestro país. Senadores y diputados. Senadores y diputados, exactamente. Tenemos un sistema bicameral, está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que actúan en representación del pueblo para la sanción de las leyes, principalmente. La mayoría de las veces no sancionan nada importante, decretan el Día de la Marmota, el Día de la Flor Silvestre, el repudio al accionar de Gambersovia en Cuchomba, y poco y nada de lo que realmente cambia la vida de los seres humanos, de que habitan el país. Pero bueno, en fin, están para eso, se supone. Es un organismo muy particular. Y el Poder Judicial, ¿por quién está compuesto? Jueces y abogados. ¿Mm? Jueces y abogados, perdón, estoy tomando un poco de coca que tengo la boca reseca. Y me la serví al pedo, tengo ahí la coca al pedo. Fiscales. Fiscales. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, juzgados, cámaras. Muy bien, perfecto. Todos los organismos que pertenecen al Poder Judicial, que los encabeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Pero a diferencia del presidente o del Poder Ejecutivo, mejor dicho, la Corte no es todo el Poder Judicial, es un órgano colegiado donde cada organismo es parte del Poder Judicial, ¿sí? Y toma cartas en el asunto, mal que mal. ¿Bien? O sea, un caso puede ser resuelto en un juzgado de primera instancia tranquilamente y quedar firme sin que se apele y vaya a instancias superiores. Así que la Corte por ahí ni siquiera toma intervención en la interpretación o aplicación del derecho en estos casos que son resueltos en las primeras instancias. ¿Bien? Todos estos órganos jurisdiccionales, y se podría considerar también las fiscalías dentro del Poder Judicial, porque si bien el Ministerio Público es un organismo extrapoder, se le dice, no los quiero complicar, estaría dentro, entre comillas, de lo que es el Poder Judicial. ¿Bien? Los abogados de la matrícula no son parte del Poder Judicial, son auxiliares de la justicia, llamémosle en algunos casos, y patrocinantes de sus clientes, mas no, no son miembros del Poder Judicial. ¿Sí? Los abogados que no están incorporados a ningún órgano dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público, por lo menos. Bien. Y decimos que la Corte interpreta y aplica el derecho, ¿sí? O sea, primero tiene que entender por qué les parece que tiene que hacer una interpretación, por lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Las leyes a veces no son muy claras, dejan palabras muy abiertas. Por ejemplo, si yo les digo la palabra injurias graves, ¿qué es una injuria grave? Si la ley dice injurias graves, ¿qué es una injuria grave? Bueno, vamos. ¿Acusar falsamente? No necesariamente. Pero ¿qué podría ser considerado para usted una injuria grave? Digamos que suponemos que en este caso una injuria sería como hacerle algo malo a alguien,
bien, para ponerlo en palabras mundanas, hacerle una maldad a alguien o hacerle algo negativo a alguien, llamémosle, pero ¿cómo sabemos qué es considerado para la ley una injuria grave? Es un poquito abierta la palabra, ¿me entienden? Pero perdón, una pregunta. ¿La injuria es decirlo o es hacerlo? Puede ser decir o puede ser hacer. Ok. ¿Y la injuria grave no sería exteriorizar el hecho y tener la intención de hacerlo? Puede ser, Manifestando la pero intención. ¿cómo sabemos que esa injuria es grave o no? ¿Quién define qué es grave y qué no es grave? Porque Es decir, que es, es un adjetivo calificativo que dependiendo, no sé, para mí, no sé, que me digan algo no es para nada grave y por ahí para un vecino mío sí. Exactamente. Quien define qué es grave y qué no es grave es quien está diciendo que para él es grave. Después hay que ver si la ley lo acompaña en ese Bien. pensamiento o sensación, no sé. Muchas veces la ley utiliza estas palabras como injurias graves. A lo largo de muchas legislaciones se van a encontrar, si alguna vez leen, que van por la materia o por ahí vamos a ver algunas leyes, pero van a ver términos así, muy abiertos, muy ambiguos, muy que no dicen nada. O sea, ¿qué carajo es grave para la ley? ¿Qué sé yo, flaco? Bueno, y ahí es donde vienen a colación las fuentes del derecho, y ahí es donde un juez que tiene que resolver un caso donde se plantea, che, para mí esto es injuria grave, tiene que decir si es o no es injuria grave, por ejemplo. Entonces ahí es donde el Poder Judicial va a tener que interpretar lo que quiso decir la ley, ¿sí? Y en base a eso aplicar la ley. Bien, para llegar a esa interpretación va a buscar entre las fuentes del derecho y si no va a tener que recurrir a su sano juicio. ¿Sí? Va, lo que él le parece, porque si no hay nada escrito y nadie sabe qué carajo hay que hacer, bueno, vamos a ver qué me parece. A mí me parece que esto no es grave, ¿sí? Va a tener, pero tiene que resolver de alguna manera el caso, no puede dejarlo ahí colgado, así que va a tener que resolverlo. Bien, esto pasa a lo largo de un montón de normativas que terminan en tribunales, así que es muy habitual que tengan este trabajo de interpretar justamente el derecho y aplicarlo de acuerdo a lo que estipula la ley. ¿Sí? Si la ley dice que tiene una pena de prisión, porque es una norma penal, va a aplicar esta norma aplicando la prisión o poniéndole una pena de prisión a alguien que cometió un delito. Si no, es una indemnización civil, o si no, es una reincorporación a un ámbito de trabajo, o lo que corno fuera, ¿sí? Tiene que resolver de acuerdo al rubro, fue lo que sea. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Se entendió por qué tiene que interpretar el Poder Judicial? Es porque la ley normalmente no es muy específica en algunos casos, ¿sí? En muchos casos les diría que la ley es poco específica. Bien, ahora tengo que pasar al tema siguiente, a ver. Qué simpática la gente del miel. Todavía estoy muy triste con lo del miel. Estoy pensando a ver si me van a dar bola cuando les pida que me copien el plantilla de los contenidos. Con las ganas que me da mandar mails y pedir cosas. Vamos a borrar todo esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les quedó clarísimo? Sí. Bueno, listo. Me quedo tranquilo. Qué buen docente que soy un genio. Todos por entendieron ahora, todo. bárbaro. Todos entendieron todo. Es genial, me siento muy feliz. Bueno, vamos a hablar hoy del próximo tema, que es el orden de prelación de las normas. Bien, ¿qué significa esto? ¿Eh? Es el orden en el que se consideran las normas para ir aplicándolas. ¿Cuál Muy tiene bien, prevalencia sobre la otra? muy bien, Méndez, el abogado que no fue. Vamos, Méndez, vamos. Un abogado frustrado que trabaja en sistemas. Un abogado frustrado que, bueno, igual mejor que trabaje en sistema, le soy sincero. Es el orden que tienen exactamente las normas para ser aplicadas, ¿sí? Si una norma está por ahí, es como, esto se hace con un dibujito, generalmente es el único dibujo que hay en los libros de derecho en general, que es una maldita pirámide. Es todo el dibujo que van a encontrar en los libros de derecho, que es esta pirámide de porquería. Esta pirámide, que
es buenísima, de Hans Kelsen, la pirámide de Kelsen, nos indica este orden de prelación de las normas, este orden de importancia, ¿sí? Lo que está acá arriba, ¿sí?, prevalece por lo que está más abajo, y lo que está acá va a prevalecer sobre lo que está acá también, ¿sí? O sea, pero nunca algo que esté acá abajo en la pirámide va a poder ir en contra de lo que está arriba. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué está arriba de esta pirámide en nuestra normativa actual, en nuestro esquema actual? La Constitución. La Constitución Nacional. Más, algo más. Hay algo que tiene un raigambre constitucional que está ahí, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Tratados internacionales. Tratados internacionales. Y abajo de todo, ¿qué tenemos? La ley. Ley. Muy bien, ¿cómo saben? Ahora que me siento que estoy al pedo, acá ya entendieron todo, lo tienen clarísimo. Bien, ¿qué pasa? Acá hay una cuestión que tienen que entender. Una ley, como dijimos, no puede ir en contra de un tratado internacional ni tampoco en contra de la Constitución Nacional. Un tratado internacional no puede ir en contra de la Constitución Nacional, pero sí puede ser contrario a lo que dice una ley, ¿sí? Puede imponerse sobre lo que diga una ley nacional. ¿Bien? Y la Constitución Nacional obviamente puede modificar todo esto. Si se modifica la Constitución puede ir en contra de cualquiera de todas estas cosas. ¿Por qué la Constitución Nacional? ¿Cómo se modifica una Constitución Nacional? ¿Es fácil? No. No, no es fácil. Políticamente hablando es un quilombo conseguir las mayorías para modificar la Constitución, ¿sí? Así que no es un proceso sencillo de hacer. ¿Cuándo fue la última vez que se modificó la Constitución? ¿En el 94? Ajá, ¿quién era el gobernante de esa época? Y Carlos Saúl. El Carlos Saúl, exactamente. Bien, para poder hacer la reforma, ¿qué tuvo que hacer Carlos? ¿Saben? Y esa pregunta, profe, no sé si. No, bueno, nada obsceno ni nada por el estilo. ¿Qué se hizo antes de poder plantear la reforma constitucional? ¿A quién fue a visitar? ¿Con quién habló primero? Y hizo un pacto con la oposición para tener la mayoría, ¿no? Muy bien, se firmó lo que se llamó el Pacto de Olivos, se llegó a un acuerdo en lo que se llamó el Pacto de Olivos con Ricardo Raúl Alfonsín, que era el exponente mayor de la oposición, de la UCR de aquel entonces, ¿sí? Tuvo que contar con el apoyo de la oposición para poder lograr las mayorías necesarias en el Congreso para así poder modificar la Constitución Nacional. ¿Bien? En este pacto obviamente acordaron qué cosas iban a incorporar a la Constitución, qué le convenía a uno, qué le quería a otro. Carlos, ¿qué quería agregar a la Constitución? ¿Por qué quería reformarla? ¿La re? La reelección. No se permitía la reelección. Sí, era su primer mandato, que duraba 6 años en esa época, el mandato presidencial, y él quería ser reelecto. Entonces, lo que más le interesaba a Carlos era la reelección. ¿Y qué pidió a cambio el radicalismo para darle la reelección? O la reelección, o como lo quieran escribir, les doy lo mismo, ¿se entiende? Bueno, el radicalismo a cambio pidió que Cava sea Cava. ¿Sí? Antes Cava era ¿qué cosa? Municipio. Era un municipio, exacto. Era un municipio dentro de la provincia de Buenos Aires que estaba destinado a ser antiguamente la capital federal, ¿sí? Que ya es un término en desuso en Argentina, ¿sí? Antiguamente, la ciudad de Buenos Aires era un municipio más, como puede ser Matanza, ¿sí? Que estaba destinado a ser la capital federal. O sea, que era un territorio asignado a la nación,
Bien, se lo cedía a la provincia de Buenos Aires, se lo cedía a Nación, para que sea el lugar donde esté el gobierno nacional, bien, mientras sea la capital federal. Y en ese lugar había un intendente, como en cualquier otro municipio, que no podía hacer básicamente nada. ¿Sí? ¿Por qué estaba regido ese lugar? Estaba afectado a la nación. Bien. ¿Qué pasó? Cuando se convirtió en Cava, ¿qué pasó a hacer este lugar? Primero lo que hicieron antes de convertirlo en Cava fue el mismo radicalismo, sacó una ley que no sé si hay alguna persona que haya vivido durante la gestión de Alfonsín, dentro de los presentes. Si están ahí, muévanse al sí, como una ouija. Sí, pero era muy chico. Bueno. Ok, nadie más. Son todos muy jóvenes, entonces. Nadie vivió la época del alfonsinismo en nuestro país. Alfonsín tenía una idea genial con relación a la capital. ¿Alguien sabe, más allá de no haberlo vivido, qué quería hacer con la capital? Una idea que después levantaron otros en el trayecto, ¿no? Y que siguen levantando. ¿Pero qué querían hacer con la capital? Sí, mudarla. Mudarla, Sí, La Pampa. exactamente. Muy bien, exactamente. La querían mudar a Viedma. Era la idea de la UCR de aquel entonces, de Alfonsín, era mudar la capital a Viedma. Obviamente, cuando dijo la palabra Viedma, en algún momento dado, se convirtió en una zona inmobiliaria de alto valor, se armó todo un revuelo tal que este proyecto, si bien salió por ley, la desafectación, lo que hicieron fue una ley, ¿sí?, para desafectar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? La sacaron de Buenos Aires, ¿sí?, a la capital federal. Dejaron sin capital federal provisoriamente a la República Argentina, provisoriamente hasta el día de hoy, en realidad, porque nunca se volvió a designar cuál va a ser la capital federal. ¿Sí? Quedó ahí inconcluso el trámite, como todo en nuestro bendito país, y la ciudad de Buenos Aires quedó ahí sueltita, porque se desafectó como capital federal. Pero tampoco tenía autonomía, seguía siendo un municipio de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿qué hicieron con esta reforma constitucional? Convirtieron este distrito municipal de la provincia de Buenos Aires en una ciudad autónoma. ¿Y esto qué implica? ¿Qué beneficios tiene para el radicalismo que sea ciudad autónoma de Buenos Aires? No depende de nación, se rige por sí mismo. Más allá de eso, ya de por sí, en realidad ya no era más capital federal, bueno, había un intendente. Pero, ¿qué más, qué más implica a nivel nacional? ¿Qué beneficio le puede dar? ¿Qué piensan? Tiene parte de la coparticipación. Sí, sí, exactamente. Tiene una de las cosas es esa. Tiene una participación más, porque ¿qué estatus gana? ¿En qué se transformó al convertirse en ciudadana autónoma? ¿A qué se parece, digamos? A una provincia más, exactamente. Es Eso una no le da provincia. representación en los cuerpos de. No me acuerdo si en el Senado o en diputados. No sé exactamente. No es mi fuerte, pero. Ahí está Dubois, ¿no? Sí, sí. O Dubois, porque viste, capaz que te dicen Dubois. De cualquier forma está bien. Bueno, exactamente, le dan los senadores del distrito como si fuera una provincia más, ¿sí? Tiene representación en el poder legislativo, un par de senadores más pueden meter ahí, ¿sí? Al ganar la mayoría. Como es un distrito extremadamente antiperonista en general, Cava, les convenía tener representación legislativa de ese distrito en el Congreso. Ganaban 2 senadores, cuanto menos, ¿sí? Porque iban a ser los ganadores de la elección que se haga en Cava, le va a tener siempre el radicalismo en aquel entonces. Ahora, bueno, ya el radicalismo está medio de capa caída, pero a lo que vamos es que les iba a convenir esto, iban a tener 2 legisladores más representantes en el Senado, más allá de los diputados de Cava, que se tomaba como un distrito aparte y no se mezclaba toda la misma bolsa de gatos junto con provincia de Buenos Aires, que por el contrario es un distrito generalmente el peronismo ganaba más. Entonces,
le convenía políticamente a estos fines. En este entramado es que logran el Pacto de Olivos. Yo te doy cava, vos me das la reelección. Vos fíjate cómo todo, ninguno es santo acá, ¿sí? Porque todo el mundo dice, no, porque... No, son todos, tienen lo suyo, ¿eh? Cuando les quieran vender otra cosa, les están mintiendo. Nadie es perfecto. Y menos en política. En fin, les decía. Entonces, acá tenemos un problema. Cuando hacen nuestra queridísima reforma del 94, Carlos Saúl y amigos agregan algo más que lo pondría yo aquí, entre medio de estos dos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos tratados internacionales, pero hay otro tipo de tratados internacionales que con una mayoría especial, y aparte porque ya lo dictamina así la reforma del 94, les dan un raigambre constitucional. Lo incorporan a la letra, digamos, de la Constitución Nacional sin incorporarlo, simplemente los mencionan ahí como que tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución, ¿sí? Ahora bien, más allá de todo esto, sí, obviamente ningún tratado internacional, por más que tenga las mayorías del Congreso que tenga, va a llegar a poner en jaque o contradecir o quitar derechos otorgados por el texto de la Constitución. Así que en definitiva no están a la misma altura, por más que así lo diga la letra de la Constitución, en realidad están un poquitito por debajo, ¿sí? Porque por más lindo y aprobado por la mayoría del Congreso que sea el tratado, y que le den una raigambre constitucional, nunca va a poder quitar derechos, sí ampliarlos, pero nunca va a ser menos derechos que la Constitución. ¿Me entienden hasta ahí? Así que en este lugar vamos a tener unos tratados internacionales con raigambre constitucional. Le voy a poner una sigla acá que no se entiende nada, pero bueno, es una RC. TIRC. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió esto? Porque es un tema que por ahí, viste... Entenderse entendido, profe, mucha información para los que no somos del derecho. Bueno, pero esto les sirve, o sea, hago esta clase en particular porque esto les sirve para la vida cotidiana. Cuando ustedes leen un diario, ven, ya no leen malo diario, ¿no? Pero ven, entra a un portal o ven Twitter que habla un pelotudo que se cree que sabe, o leen la nota de otro imbécil que cree que sabe, ¿sí? Entiendan cómo funciona su país y su Estado y cómo dictamina la Constitución sus organismos para que no los engañen, que no les vendan gato por liebre y les hagan creer que una cosa es otra, ¿sí? Porque entendiendo cómo funcionan las normativas y la estructura del Estado van a entender muchas cosas. Muchas veces los que están a cargo de dar información son personas que malintencionadamente les meten lo que quieren en la nota, ¿sí? Para generar indignación, porque es fácil indignarse, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, pero a veces si no entendemos cómo funcionan las cosas, difícilmente podamos indignarnos con justa causa. Bueno, Méndez iba a decir algo. Yo iba a preguntar cómo es el proceso, digamos, para que el tratado se convierta que tenga, digamos, el mismo nivel que la Constitución o un nivel similar. Muy bien. Primero vamos a explicar, porque es un tema importante que tienen que entender. Primero, ¿qué son los tratados internacionales? ¿Qué es un tratado internacional? ¿Alguien sabe? ¿Un acuerdo entre países? Se podría decir un acuerdo entre países, muy bien, entre distintos estados, ¿sí? O entre un estado y un organismo plurinacional, o sea, pongámosle, no sé, un organismo como la ONU, pongamos, puede firmar un tratado con Argentina, ¿sí? No solo entre dos estados solos, ni tres estados, ni cuatro estados, pueden ser varios estados o organismos de estados que actúan con nuestro país, de alguna manera, ¿sí? Pero perfecto, son este tipo de convenios que se hacen entre estados, básicamente, ¿bien? Entre distintos estados, distintas naciones. Ahora, ¿quién firma esto? ¿Quién firma estos tratados internacionales? ¿Alguien sabe?
Tu, turu, tu, turu, tu, 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 turu, tu, tu. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo, dicen acá, bueno, puede ir, ¿quién puede ir en representación del poder ejecutivo? A firmar esto. El presidente. Muy bien, el presidente puede ser el caso. Y en las reuniones, por ejemplo, donde se celebran convenios, no sé, la OEA, ¿quién va? La ONU, ¿quién habla ahí? Tiene otro nombre. Ministro de Relaciones Exteriores. Tiene un nombrecito. Embajadores. No. Canciller. Canciller, exactamente. Generalmente va el canciller en representación. Bien. El amigo canciller. Bien. ¿Qué pasa? Hablamos de que va el Poder Ejecutivo, ¿no? Alguien del Poder Ejecutivo o designado por el Poder Ejecutivo a hacer esto, a hacer un tratado internacional. Y dijimos que el tratado internacional puede estar acá o acá en el medio de estos dos, acá en este lugar. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien esto así? Fíjense en qué lugar está el tratado internacional y quién lo firma. ¿Está bien así? No lo sé. ¿Qué opinan? Que no importa si está bien o no, traten de pensar por su cuenta, razonen. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la función del Ejecutivo hace un rato? Es el administrador, ¿verdad? ¿No está como metiéndose en el Poder Judicial? ¿Por qué en el Poder Judicial? Por el... No importa, lo dice. ¿En qué poder se está metiendo? Está metiéndose con otro poder, pero ¿con cuál? ¿De quién depende la sanción de la ley, por ejemplo? ¿Quiénes sacan las leyes? ¿Qué poder? Entonces lo vimos. Legislativo. Poder legislativo, muy bien. ¿A ustedes les parecería correcto que un tratado internacional firmado por el Ejecutivo esté por encima de una ley que firmó el Congreso? ¿Les parece correcto? Y no, porque si no, firmás un tratado con otro país y otro país te puede poner condiciones sobre el tuyo. Pero no tiene como que ser aprobado por el Congreso de los distintos países antes de que lo firme el Ejecutivo. No antes de que lo firme el Ejecutivo, después de que lo firme el Ejecutivo. Pero sí, a eso iba, chicos. A ver, pensemos, utilicemos nuestro cerebrito, que lo tenemos ahí para algo. Si estamos diciendo que la ley, que está acá abajo de la pirámide, no puede ir en contra de un tratado internacional, pero a su vez el tratado internacional sí puede dejar sin efecto lo que dice una ley, le estamos dando un poder inmenso si solamente el Ejecutivo interviene en el proceso de tratados internacionales, porque con una firma de un canciller, básicamente estaríamos dejando sin efecto un montón de leyes que están sancionadas por el Congreso. ¿Sí? De un plumazo podemos hacer mierda toda la legislación vigente del Congreso. Bien, le daríamos un poder enorme solamente al Ejecutivo. Primero le daríamos un poder en materia legislativa, básicamente, y aparte no solo legislativamente hablando, sino que por encima de la ley del Congreso estaría esto. Sin necesidad de tener que derogar formalmente una ley, tendríamos esta posibilidad. Bien. Por eso, como bien dijo el compañero, después de firmar el Ejecutivo, esto pasa por el Congreso. Y el Congreso lo tiene que ratificar este tratado para que entre en vigencia en nuestro país. Si no ratifica el Congreso, no tiene valor. Bien, la legislatura, el Poder Legislativo va a tener que ratificar este tratado. Si lo hace con las 2/3 partes, pueden definir que
esto tenga este raigambre constitucional del que hablamos. Si no, no. Si no, va a ser un intermedio acá, en este escalón. Bien, vamos a poner acá un mini escalón. ¿Me siguen hasta ahí? Para poder tener raigambre constitucional va a requerir de la mayoría de las 2/3 partes. Pero para entrar en vigencia con la mayoría simple ya es ley. Bien, es como si sancionaran una ley, que en realidad lo es. Es una ley que dice ratificar el convenio Pingocha o el tratado Pindorca que se firmó. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Perfecto, entonces ya entendimos más o menos esto. Entonces, lo que está arriba de la pirámide va a prevalecer por lo que está abajo. Bien, o sea, todo lo que está abajo no puede, por lo contrario, ir por encima, o sea, no puede cambiar lo que está arriba. Bien, y mucho menos restringirlo. Bien. Todo lo que sea restringir derechos, obviamente, está por fuera de las posibilidades. Sí, la ley podría llegar a ampliar estos derechos, sí, pero no restringirlos. ¿Okay? Todo lo que esté enunciado en estos derechos de tratados internacionales y Constitución Nacional no los puede modificar una ley para peor, no los puede restringir. Sí los puede ampliar. Si un tratado internacional dice que está prohibida la pena de muerte en los estados firmantes, ¿sí? Y esto es ratificado por el Congreso y se le da quizás raigambre constitucional, entonces por más que mañana se quiera el Congreso poner la pena de muerte, no va a poder. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? El problema es que esta modificación o esta incorporación en la constitución de estos tratados nos hace un poco como esclavos también de aquello que celebremos con otras naciones. ¿Sí? Después ya, una vez que uno firma y ratifica estos tratados y les da un raigambre constitucional sobre todo, ya el Estado no puede apartarse después fácilmente de esto, tendría que quitarles ese raigambre constitucional de alguna manera, que sería cambiando la Constitución, si no, no va a poder apartarse de lo que celebró en su momento. ¿Bien? Van a ver que muchas veces los políticos de turno y en campaña les van a hablar de hay que bajar la ley de los menores, hay que meterlo preso a todos los menores. No sé si lo habrán escuchado en algún programa, ¿sí? De alguno alguno de varios políticos de turno que están por la tele rondando. Lo escucharon, ¿no? Sí. Bueno, aquí que no se puede porque hay un tratado internacional de raigambre constitucional sobre los derechos del niño y del joven adolescente que impediría bajar la imputabilidad a menos edad, ¿sí? Así que por más que una ley del Congreso saliera y dijera que son punibles los menores de 14 años, esto, como va en contra de un tratado internacional de raigambre constitucional, no tiene forma de aplicarse, ¿sí? Sería totalmente anulable esta ley y se dejaría sin efecto, ¿sí? Y cuando se toman esos tratados con 2/3 del Congreso, tampoco se puede bajar. Una vez que adopta raigambre constitucional, la única manera de apartarse de ese raigambre constitucional va a ser modificando la Constitución y quitándole ese raigambre. Sería la única manera de apartarse de eso. Cuando uno ya acepta eso y le da raigambre con 2/3 del Congreso, básicamente cagó, lo incorporó como al texto de la Constitución, con lo cual cagaste. O sea, estás metido en la boca del lobo y no puedes salir de ahí. La única forma es remodelando la Constitución y quitándole ese raigambre constitucional a los tratados, ¿sí? Y después y definiendo la manera de apartarse de estos tratados mediante una ley, ¿sí? Que derogue la anterior. Okay. Bien. Esto tiene que ver con la reforma del 94, ¿sí? Que se dio esto en el artículo 75, inciso 22, que está dentro de la facultad del legislativo, que da esto. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió este tema? Es vital que entiendan el esquema de la pirámide, cómo funciona el esquema legislativo, cuál es la prioridad de las normas, la prelación de estas normas para la hora de la aplicación, porque después vamos a ir viendo, cuando veamos otros temas, cómo hay leyes que se contrapusieron con la Constitución y qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una ley va en contra de la Constitución? Válida. ¿Y de qué manera lo sabemos que no es válida? O sea, va al Congreso, el Congreso la sanciona, el Ejecutivo la promulga, entra en vigencia, ¿y qué pasa? Y puede haber un fallo judicial que diga que es inconstitucional. Muy bien. La última instancia revisora va a ser siempre, en estos casos, el Poder Judicial,
¿sí? Cuando hay una duda de si una norma es o no constitucional o atenta contra la Constitución o es inconstitucional, como se le suele decir en la jerga, esta norma, que se tilda de inconstitucional, la va a analizar esta posibilidad el Poder Judicial, ¿sí? Que en última instancia va a ser la Corte Suprema de Justicia de Nación la que resuelva. O sea, van a llevarlo siempre, lo normal es que llegue a última instancia, que la que va a tener la última palabra va a ser la Corte. Va a decir, esto es constitucional o no es constitucional. ¿Recuerdan alguna ley que se haya planteado la inconstitucionalidad recientemente, casos mediáticos, etcétera? La ley de medios. Muy bien. ¿Qué planteaban? ¿Qué decía la ley de medios y por qué era inconstitucional según el planteo? Que era inconstitucional porque a algún grupo le molestaba. Pero ¿qué era lo que le molestaba? No podemos decir eso en un planteo. ¿Qué era lo que la Constitución Nacional decía y que la ley estaba toqueteando mediante su texto? ¿A qué afectaba dentro de los derechos constitucionales? ¿Eh? La libertad de expresión. No, a la propiedad privada, increíblemente. El planteo se hizo porque afectaba al derecho a la propiedad privada, ¿sí? Porque tenían que desarticular los grupos económicos que concentraban los medios y otras yerbas, los polimedios que contaban estos grupos, y esto iba a afectar económicamente o patrimonialmente y la propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional. ¿Bien? Bien, ¿qué otra cosa más reciente que la ley de medios se llevó hasta la Corte por un tema de constitucionalidad o de validez constitucional? ¿Se acuerdan que estuvimos con el tema de la pandemia? Exacto, la cuarentena, muy bien. ¿Qué pasa? La cuarentena fue dictaminada mediante un DNU. ¿Había necesidad de urgencia para ser dictado este DNU? Sí. Sí. Bien. ¿Pero qué es lo que se llevó a la Corte? Bueno, muchos llevaron varios casos alzada. En definitiva, la Corte nunca terminó de resolver si el hecho de haber dictaminado la cuarentena en sí era constitucional o no mediante DNU, porque qué derecho afectaba, qué era lo que planteaban. O sea, sí llegó a cámaras de apelación, pero la Corte en realidad todavía nunca se expidió formalmente sobre esto, pero Que no te llegó podían hacia impedir cámara. circular. Exactamente, porque hay un derecho de libre circulación y tránsito establecido en la Constitución Nacional, ¿sí? Ahora, pensemos un poco, ¿qué otro derecho también está consagrado a nivel constitucional? Aparte del tránsito. Tenemos el tránsito por un lado y por el otro lado hay otro derecho que... A la salud, a la vida. Muy bien. Libre tránsito y salud y vida. Bien, hay dos derechos que se ven involucrados. Por un lado, el DNU intenta resguardar la salud y la vida de las personas, pero por el otro lado impide el libre tránsito, ¿sí? Hay dos derechos que los dos tienen un raigambre constitucional, pero están en conflicto, ¿sí? ¿Cuál para ustedes es más importante? El de salud. La salud, y sí. Me parece que es más importante estar vivo que poder ir a viajar a Córdoba a visitar un pariente o a ir al velorio de la tía, qué sé yo. En algunos casos, obviamente, fue aplicado como el culo o se produjeron algunas distorsiones, porque claro, o sea, tiene, como toda normativa, tiene sus fallas y a veces la implementación de la autoridad en el poder de policía hace que se generen unas situaciones especiales que deberían de ser contempladas como lo son, que son urgentes y son especiales, como esa gente que tenía que ir a hacerse un tratamiento específico por una enfermedad mortal y que quedó demorada en este libre tránsito
por disposiciones incluso provinciales en algunos casos que disponían esto. Ahora, esta restricción a nivel nacional también es como por ahí un exceso dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual, bueno, es debatible qué tan válido puede ser. Pero nadie puede negar que en definitiva está justificado en el resguardo de la salud y la vida, con lo cual se le permite por ahora seguir vigente. Bueno, ya casi ni nadie lo respeta, pero sigue vigente en principio y siguió vigente todo su tiempo porque la gente supo entender tácitamente, ¿sí? Y los juzgados también supieron entender el juego de que estaba por encima de la salud y la vida y que si resolvían que este DNU era inconstitucional por una formalidad, por ejemplo, de decir, bueno, la posibilidad de tránsito la tiene que disponer cada provincia por separado, porque podrían haber dicho eso y era válido, o sea, podrían haber dicho, cada distrito tiene autonomía de resolver cómo manejar su libre tránsito dentro de su distrito, ¿no? Dentro de cada provincia y la ciudad autónoma tendrían que haber resuelto cada gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómo disponer del libre tránsito, si querían o no adherirse a esta disposición normativa del DNU del presidente. Bien, esto era válido si lo resolvían así, pero si algún juzgado hacía esto, abría las puertas del infierno. A los efectos prácticos, si hacían esto iba a ser válgame Dios, una palabra que voy a utilizar que es por ahí un poquito desubicada para un docente, pero era un puterío. Entonces, ¿qué hicieron los juzgados? ¿Qué hicieron las cámaras? ¿Qué hizo la corte? Todos tiraron un poquito boludo y demoraron el tema hasta que pase la pandemia, ¿sí? Y no le dieron un tratamiento final a este asunto, para no sentar ningún precedente al respecto. ¿Bien? Y para no darle una resolución, porque si no se iba a politizar tanto el tema que iba a estar la provincia que está en el partido opositor al presidente actual, iba a decir, yo quiero que todos salgan de fiesta, esto es una gripeciña, el otro iba a decir, no, tienen que estar todos encerrados por siempre jamás, y así no iba a haber una unidad de criterio para resguardar el tránsito, y más que el tránsito interjurisdiccional es justamente lo que diseminaba este virus. Sin embargo, bueno, hubo una arenga de esta rebeldía, de la rebelión civil y la libertad y la mar en coche, que generó que se disperse aún más en algún momento la peste, lo cual nadie quiso ni quería, ¿no? Pero bueno, son los juegos que se hacen en política que la verdad no están buenos. En fin, dicho esto, creo que se entendió el tema de las normas y la constitucionalidad de las normas. Ahora, más allá de que la Corte, si el Poder Judicial, en este caso vamos a hacerlo, el Poder Judicial refiere la constitucionalidad, ¿qué pasa con esa ley una vez que se decreta la inconstitucionalidad de la norma, por ejemplo? En el caso de la ley de medios, se resolvió que sí era constitucional, a diferencia de lo que a veces se cree, y entraba en vigencia esta ley después de mucho tirar con esta ley, que pin, que pan, la Corte dijo es constitucional, no afecta a la propiedad privada, hay otro derecho más importante que resguarda esta ley, que es el derecho a la información, y a que haya más diversidad de voces, con lo cual la afectación al patrimonio tampoco es tal, porque en definitiva se venderían estos medios, con lo cual conseguirían un dinero a cambio, no es que se expropian así deliberadamente, ¿bien? Pero bueno, más allá de este circo que se hizo y la demora que generó, porque la Corte hasta que resuelve estas cosas, como ven, no es muy rápida, tarda un buen tiempo. Más allá de esta situación de la inconstitucionalidad, ¿qué pasa con la ley? Si supongamos que declaran que una norma es inconstitucional, que hay una norma inconstitucional que todavía existe en nuestro país. Pero bueno, ¿qué pasa con la ley? O sea, pongámosle, ley dice que drogarse está mal. ¿Bien? Consumir drogas es malo, chicos. Si alguno vio South Park, la referencia es válida. Consumo personal de drogas o estupefacientes. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué dice la ley hoy en día? Ya se durmieron. Vamos, vos, queda poco tiempo, quiero cerrar. Bueno,
Ya se durmieron todos, listo, cerramos la clase, nos vemos el viernes que viene. Chicos, hola, hola, hola. Dubois, tire algo, Méndez, vamos. Ayuden acá que los compañeros se durmieron todos, mutearon y se fueron a comer. No, esta no la sé, profe. Estamos acá, pero yo sí, no, yo me cansé de tirar fruta, profe, no quiero seguir. Tiren toda la fruta que quieran, es la gracia de esto, que piensen y traten de... Mucho de lo que es el derecho tiene que ver con el sentido común. Si ustedes usan el sentido común van a poder resolver las cuestiones que se plantean. ¿Qué les parece? ¿Se puede consumir droga según la ley? ¿Se pueden consumir estupefacientes? ¿Puedo No. consumir marihuana? No. Depende. Pero si Depende. es Salen poco, acá. si es poco, La cantidad. ¿Puedo consumir cocaína? No. Poder, pues. O sea, se puede, pero no se Según debe. la ley, ¿hay alguna sanción para quienes consumen cocaína? No, creo que no. La sanción es para que la vende. Bueno, lamento decepcionarlos, sí hay sanción. Todavía está en la ley previsto una pena de prisión para los que consumen estupefacientes. Bueno, una norma penal, que es la ley 23.737, que establece todo lo que es estupefacientes. Bueno, no se lee los números encima, me los cambia todo, me lo quedó todo mocho. La ley 23.737 establece, sí, que el consumo incluso personal de estupefacientes es punible, sí, es materia penal. Ahora, este consumo personal en algún momento llegó a el Poder Judicial y hasta la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo que esta parte de la norma, al menos la que penaliza el consumo personal, era inconstitucional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional nos dice algo muy interesante, que se los voy a transcribir acá, que esto les va a servir después en otras partes de la materia, en otros segmentos. Nos queda 5 minutos de reunión, pero luego les voy a redondear el tema para terminar la clase. Ahí está. Las acciones privadas de los hombres, que este es el artículo 19 de la Constitución, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ¿sí? Primero nos habla de ofender orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Y después nos dice, ningún habitante está a ser obligado a lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esta norma que tiene raigambre constitucional, que está arriba de todo la pirámide, ¿sí? A diferencia de la ley que está abajo de la pirámide, nos dice que nuestras acciones privadas, ¿sí? Que no ofendan al orden y la moral pública, o sea, que no trasciendan del ámbito privado íntimo de la persona al nivel que puedan afectar o ofender al orden y la moral pública, ni perjudicar a un tercero, ¿sí? Solo están reservadas a Dios. ¿Por qué dice Dios acá la Constitución Nacional? ¿Qué les parece? Porque solo te juzga él. No, Bueno. porque estamos definidos como un país católico, adopta Muy bien, exacto, porque la religión que adopta el país es la religión católica apostólica romana. Entonces, por eso también se dan el atrevimiento de hablar de Dios en una norma como la Constitución. Y exentas de la autoridad de los magistrados. Estos magistrados hablamos de jueces, fiscales, ¿sí? Principalmente jueces. O sea, no pueden intervenir los jueces y fiscales en estos actos privados de los hombres que no afectan a la moral pública ni perjudican a un tercero, ¿sí? Están solo reservados a Dios, o sea, quedan ahí entre ellos, entre la persona y su Dios, pongámosle. Bien, en base a esto la Corte dice, esta normativa es inconstitucional, porque va atenta contra este principio constitucional. Si vos consumís estupefacientes en un ámbito privado, en realidad no estás ofendiendo el orden y la moral pública ni estás perjudicando a un tercero, se supone, ¿sí? Ahora, si vos vas a tirar el humo de la marihuana o vas a sembrar planta de marihuana en el patio de tu casa y todo el vaho cuando llueve o lo que sea le llega al vecino y los niños del vecino miran la plantita y empiezan a agarrar hojitas, ya podría estar afectando a un tercero. Pero si uno no afecta a nadie, no jode a nadie con lo que hace, básicamente, hablando mal y pronto, en teoría no debería de
intervenir nadie de la justicia para estos casos. Sin embargo, ¿qué pasa? Después de que se decreta la inconstitucionalidad, la ley, ¿qué pasa con esta ley? O con el artículo de esta ley que define esta cuestión del consumo personal como punible. ¿Qué ocurre? Nula el artículo. Se anula el artículo, dice acá. ¿Alguna idea más? Bueno, no se anula, porque tenemos poco tiempo, si no lo hacíamos más largo. Esto más, por lo menos debatíamos un poco más. No se anula, la ley sigue vigente. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no tiene facultades legislativas, no puede modificarla la ley, ¿sí? Puede decir que esta ley, en este caso concreto que se le presentó, ¿sí?, no es aplicable y que esta norma es inconstitucional. Y le puede decir incluso al Congreso que debería de dejarla sin efecto, en su caso, aconsejarle al Consejo, aconsejarle al Congreso, mejor dicho, que modifique esta normativa, ¿sí? Pero ellos per se no pueden dejar sin efecto esta ley. Esta ley va a seguir estando en vigor, va a seguir vigente hasta tanto que pase qué cosa. ¿Cómo se deja sin efecto una ley? ¿Cómo muere la ley? La derogación de la ley. Derogación, muy bien. ¿Quién deroga una ley? El Congreso, calculo. Muy bien. Con otra ley se deroga, exactamente. O con un DNU en algunos casos hemos visto. ¿Sí? Nuestro presidente anterior se le ocurrió derogar, por ejemplo, por DNU, el artículo en debate de la ley de medios, de desarticularlo. O sea, tiene el mismo valor que una ley, como hablábamos, pero no es una ley formalmente dicha. Pero para derogarla se necesita otra ley o DNU en su caso, ¿sí? Si no, no se queda, sigue vigente esta norma, hasta tanto sea derogada. Entonces, como dicen, una vela, cuando se reemplaza otra vela, bueno, esto es lo mismo. Una ley deroga otra ley. Sale una ley del Congreso que dice derógase la ley tal o el artículo tal de tal ley. Bien, si no está eso, la ley va a seguir vigente, ¿sí? Y va a poder seguir siendo aplicable y traída a conocimiento de los jueces, que los jueces tendrán que ver cada caso particular si corresponde su aplicación o no, ¿sí? Quizá los jueces que la tomen el caso digan, che, la Corte en un caso parecido dijo que esto era inconstitucional. Entonces, como dijo que era inconstitucional antes en un caso parecido, esto también es inconstitucional y no es punible. Fin, y cierran el caso ahí. Y otro juez puede entender que no, porque es discrecional de cada juez interpretar la norma, ¿sí?, a su manera también. ¿Sí? Puede decir, este caso no es parecido al que resolvió la Corte porque, no sé, porque fumó y tiró el humito al vecino, entonces afectó a un tercero, entonces no encuadra en un acto privado, como establece el 19 de la Constitución. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, lo importante, para que esta ley muera o que sea modificada, tiene que haber otra ley. No lo puede hacer el Poder Judicial, no tiene esa atribución. Por eso el Poder Judicial es uno de los poderes más meados en general, ¿sí? Pero compensa por otro lado. Es más meado en muchos aspectos, ¿no? Me refiero primero porque es uno de los más odiados y porque tiene ciertas atribuciones que otros poderes no. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes designan a los miembros del Poder Judicial? Lo hacen entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, los que los designan son ellos. ¿Quiénes remueven a los miembros del Poder Judicial? Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Diputados hacen el juicio político, ¿sí? Entonces, más allá de las indisciplinas que pueda resolver el Consejo de la Magistratura, que tiene representantes de estos poderes también, ¿sí? Para destituirlos depende del Poder Legislativo, que es política, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo un poder que depende tanto de la política puede ser independiente de verdad? O sea, para ser juez, para ser fiscal, necesitas de los otros poderes del Estado que son políticos, son partidos políticos que están en funciones en ese momento, ¿no? Y si a vos te quieren rajar, el poder político de turno te puede rajar por un juicio político. Entonces, ¿cómo puede tener independencia el Poder Judicial? Con la perpetuidad en el cargo, ¿sí? Esto es lo que evita
que un juez dependa siempre del político de turno. ¿Sí? Esta permanencia en el cargo hace que los jueces sobrevivan a los cambios políticos que hay. ¿Sí? Hoy gobierna Juan, mañana gobierna Pedro, pero el juez va a seguir. El político de turno que lo puso en el puesto, ¿sí? Se va a ir y ya no le va a deber ningún favor a ningún poder político que lo apoyó en su momento para ser juez. Bien, y va a poder ser independiente, se supone, esa es la intención de la Constitución. En definitiva, bueno, a veces funciona, a veces no. Bien, incluso el presupuesto de la Corte no depende, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no depende de la misma Corte. Con lo cual te pueden apretar por el presupuesto, te pueden apretar con la designación o remoción de miembros, con lo cual sos un poder que está bastante meado por los otros dos y tenés pocas atribuciones. El único beneficio que tenés es la perpetuidad en el cargo y que vos, como Poder Judicial, tenés la posibilidad de revisar las normas a ver si son o no constitucionales y sos la última instancia en la judicialización. Entonces, se lo usa últimamente al Poder Judicial como una herramienta política para demorar medidas de gobierno, ¿sí? Pues, mediante la herramienta de las acciones de amparo. ¿Sí? Hay algo que no me gusta que hizo el Estado, voy y hago un amparo. El amparo me dicen no, voy y apelo. Y otra vez, y apelo, y así hasta llegar a la Corte, ¿sí? Con una medida cautelar para que suspendió la aplicación de la ley de medios, de la ley de la pingocha, de la ley que se les ocurra, de la norma que ustedes impugnen, le van a dar una medida precautoria o cautelar diciendo, bueno, no se aplica esta norma hasta tanto se resuelva la cuestión. Resuelven en primera instancia, no les gusta lo que resolvieron, van a segunda instancia, y mientras sigue la medida cautelar y no se aplica esta norma hasta tanto no se dirima. Y termina llegando a la Corte. Y la Corte, que es la última palabra en todo esto, la palabra final, no tiene ningún plazo para resolver. Así que a veces un caso puede estar indefinidamente mediante un amparo demorado para aplicar una normativa. Bien, y nunca se termina de aplicar. Un caso que debería haberse solucionado y ejecutado queda ahí truncado en el Poder Judicial por intereses de tal o cual indefinidamente. Sí, así que se lo usa mucho como una herramienta política porque el político que esté de turno le va a decir, bueno, esto haceme esto, haceme el otro, y por ahí el juez sea afín al partido político que se lo pide o no, porque lo designaron o porque le dieron apoyo o por sus propias convicciones, y esto lo puede dilatar o porque tenga un interés económico de por medio, que es en el peor de los casos. No es lo que debería ser, pero puede pasar. Pero bueno, el tema de la perpetuidad en el cargo les permite, salvo mal desempeño, obviamente, que es lo que hace que los remuevan mediante un juicio político, aunque mal desempeño, como les digo, es un término muy ambiguo y permite que saquen a cualquiera, por cualquier motivo, básicamente. Bueno, en fin, son las 9:06, no los quiero demorar mucho más. Nos quedó ver alguna cosita más, aplicación de la ley y jerarquía orgánica del Poder Judicial. Lo vamos a ver un poquito mañana, o si quieren leanlo, después voy a ver si subo el material dentro de la semana. Bueno, ¿les gustó la clase? ¿Se aburrieron mucho? Bueno, profe. Pero un puntos. Sí, bueno, sí, son muchos contenidos. Esta es una introducción a todo lo que es el derecho. Estoy tratando de resumirles materias de derecho enteras en este cuatrimestre. Después igual vamos a ir dando sobre otros temas. Pero esta introducción sí les sirve a ustedes y la doy en particular con mucho énfasis para que ustedes entiendan cómo funciona el derecho en general y que no les vendan gato por liebre en los medios sociales, las redes sociales, que les venden a veces noticias o portales que les venden boludeces o noticias que no tienen ninguna relación con la realidad y que hacen una interpretación en un titular que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sí? Por eso me interesa que sepan estas cosas, para que no sean víctimas de un engaño, o que puedan ganar una discusión de Twitter quizás en algún momento con suerte a favor. Igual nunca se gana, Twitter pierden todos, porque es una cloaca de las redes sociales. Así que bueno, nada, si tienen alguna pregunta pueden mandármela por privado por Teams, no hay ningún problema, y voy a ver si subo de nuevo todo el contenido a Miels y le pregunto a la gente de sistema si puede copiarme el contenido de ahí y no tengo que hacer todo de vuelta. Bueno, eso es todo, chicos. Cualquier duda, estamos en contacto. Vayan yendo nomás. Buenas noches. Gracias, buen Gracias, profe. Gracias, profe, buen fin de. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buen fin de, Buen profesor. fin de. Nos vemos.
Chao, chicos. Trejo, Guanto, Jiménez. Se me durmieron. Ah, vaya nomás. Vaya, Trejo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Jiménez. Se durmió Mariano Jiménez. Bueno, Guanto y Jiménez palmaron, no responden. Los hemos perdido. Por siempre jamás.